buenas tardes para todas y para todos. Para mí es un honor estar acá presente en Encarnación, si bien tenemos compañeros que son acá de Encarnación y están trabajando en Encarnación. Y bueno, a veces es importante también nosotros en la sede central estar presente también y conocer un poco el contexto sociocultural de Encarnación. Y económico también, ¿verdad? Por sobre todo. Adelante. Bueno, mi nombre es, como ya había presentado, Gustavo Paulino, y la idea un poco es hoy realizar como una posibilidad de conversación, ¿verdad? Que no sea tanto de exposición, sino que podamos dialogar acerca de esta realidad, ¿sí? Y preparé algunos elementos importantes como para poder tener en cuenta, arrancando, por ejemplo, para tener un poco la certeza de cómo estamos nosotros con respecto a la epidemia en Paraguay, ¿sí? Paraguay es considerado el VIH como una cuestión de la epidemia, así como en el mundo está presente y está, está considerado como pandemia porque está en el mundo. En casi todos los países afecta el VIH-Sida. En nuestro país la situación cada vez más es alarmante porque todavía no logramos detener el VIH, ¿sí? Y por ende también todavía no logramos detener el SIDA, porque son dos cosas diferentes. Como se viene presentando, en el 85 fue el primer caso en nuestro país y hasta el 2003 tenemos personas que con VIH son 28.125. Y en el año 2024 pues fue el último estudio que se hizo, o sea, el informe epidemiológico del Ministerio, 1488. Este número de 1488 no varía mucho en cada año. A veces aumenta hasta 1600, en el 2023 tuvimos casos hasta 1600 por año de casos de personas diagnosticadas. Y total damos ahora casi cercano a 30.000 personas, a 29.163, que casi estamos cerca de 30.000 personas diagnosticadas con VIH, de las cuales estos números se desagregan otra vez casos de SIDA. O sea, casos de SIDA de 28.125 tenemos 7.993 personas con estadio de SIDA, o sea que tienen y presentan síntomas asociados ya al VIH, que son problemas más crónicos, de alguna otra forma, bueno, tienen que seguir otro tipo de tratamiento y en algunos casos están hospitalizados. De las cuales, bueno, en el año 2024 tenemos 8.637. Eso hace como un desafío en Paraguay, porque hay como un acuerdo mundial de que los países puedan detener el SIDA y disminuir también la tasa de VIH. Pero hoy día todavía nosotros ni logramos disminuir el SIDA, o sea, evitar que las personas pasen al estadio de SIDA, y por ende tampoco estamos logrando que podamos disminuir los casos de VIH en nuestro país. Hasta ahí, no sé si tienen preguntas con respecto a los datos, cómo estamos en Itapúa, por ejemplo, porque esto es un dato general de todo el país, no solamente de Asunción Central. Donde se concentra mayor casos en nuestro país está en Asunción, el departamento central, luego en las zonas fronterizas. En la zona fronteriza, el mayor de los casos que se identifica, que se notifica los casos, es en Alto Paraná, que es Ciudad del Este, porque es una zona transfronteriza, ¿sí? Pero después viene también ampliándose en otra zona fronteriza, que es Itapúa, Pedro Juan Caballero. Estos tres departamentos que tienen conexión con otros países es donde también se identifica porcentaje. Luego le sigue Concepción, ¿sí? Porque esa Concepción, y más ahora con la ruta bioceánica, van a ver que va a haber mucho movimiento de migraciones, entonces ahí también hay situaciones de que podría aumentar si es que realmente no hay acciones de prevención. Entonces, a nivel de departamento hablando, donde se concentran mayores casos están en los departamentos fronterizos y donde hay mayor movimiento. También en Caguazú, toda esa zona también hay un dato importante de informes que remiten el Ministerio de Salud de casos. Luego después, bueno, se va atendiendo los otros departamentos. O sea, ¿por qué la epidemia? Porque
el VIH en todos los departamentos está presente, solo que el volumen es mayor o menor en otras ciudades, por la característica que tiene también el territorio, digamos en sí. La característica de migraciones, la característica de fronteras, esa característica que tiene también hace de que haya mayor situación de casos y por ende muy poca inversión en la prevención también. En cuestión acá, por ejemplo, en estadística también no coloqué, pero puede que surja esa pregunta, ¿verdad? En las características de edad, por ejemplo, ¿a quién le afecta más? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién le está afectando más en nuestro país? O si por ahí ustedes manejan alguna información. En cuestiones de edad. Los jóvenes entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. A los jóvenes de 20 a 30 años es donde más. O sea, cuando un joven de 20 años está diagnosticado, probablemente también hay un historial que va bajando la edad, ¿sí? Porque a veces ya se le diagnostican, si se le diagnostica con la fase de SIDA, eso implica de que haya tenido ya 8 o 5 años de haber adquirido el VIH. Y eso significa que habrá sido a los 15 años. O sea, hay un análisis que se hace por medio también. Si bien el diagnóstico se le notifica a esa edad, pero su historial clínico probablemente sea menor, ¿sí? Entonces, hoy día, también con la actividad, esta relación demasiado temprana edad también desfavorece el tema de la prevención, si es que los jóvenes, los adolescentes en este caso, no tienen la información para la toma de decisiones en términos del cuidado. Entonces ahí es como una mayor situación también de riesgo que se les pone a los adolescentes. Ya no hablamos con jóvenes, sino que prácticamente si un joven adquiere, o sea, se le diagnostica, quiere decir que en la adolescencia necesitaríamos también abarcar mucho la información. Y en cuanto al sexo, ¿a quién? En este caso, varones, mujeres. Varones. El 74% dentro de la estadística, digamos, de lo que se notifican son varones, ¿sí? Mayoritariamente, cómo llega a esa cadena es por la cadena también de diagnóstico de las mujeres, porque las mujeres son diagnosticadas, comúnmente han sido y sigue todavía esa práctica de ser diagnosticadas durante el embarazo. Y luego eso, bueno, se le tiene que notificar a la pareja. Entonces ahí empieza la cadena también. Por supuesto, dentro de la categoría de los varones también entran otras orientaciones sexuales, que son los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces en esa categoría también entra y aumenta la población de varones, ¿sí? Hombres que tienen sexo con hombres es genérico, no solamente hablamos de hombres gays, sino que también personas que tienen relaciones bisexuales, o sea, tienen esa orientación, digamos, bisexual, no solamente específicamente que sean gays. Luego viene también la otra población que de hecho que también está en mayor situación de riesgo y en menor posibilidad de acceso en cuestiones de derechos, que son las personas trans, que están en mayor. O sea, dentro de todo lo que es la población, digamos en sí, ellos hay un estudio que le llaman cero prevalencia, y el 26% de esa población son personas ya diagnosticadas con VIH. O sea, hablando así, si vamos a focalizar la población otra vez, es una de las poblaciones con mayores diagnósticos. Luego le sigue también la población de hombres que tienen sexo con hombres. En usuarios de drogas son muy pocos en nuestro país por la práctica en sí, ¿verdad? No como en otros países, principalmente en España, porque las prácticas del consumo o del uso de la sustancia, nosotros no hay como una presencia de riesgo muy importante, porque no utilizamos mucho el tema de las drogas inyectadas, ¿sí? Que se consume más en España. Le sigue Argentina, así como más cercano a Latinoamérica. Argentina tiene más esa práctica. Sin embargo, también en Paraguay es como un cuidado que se instala en relación a eso, porque
Como hay prácticas muy caseras, entonces eso también le podría poner en riesgo a las personas que usan drogas, en el sentido de que inhalan las drogas. Entonces, muchos no practican, inclusive son productos muy caseros para hacer el canuto o la pajita para inhalar, entonces a veces uno comparte en algunas actividades masivas. Y ahí sí hay riesgo también, porque toda la parte de la nariz es muy sensible y se puede producir también heridas, y si uno comparte el canuto también hay riesgo de transmisión. Anteriormente el Ministerio de Salud incorporaba como un kit de reducción de daño. Sin embargo, como nuestra política nacional también de prevención del consumo de droga no condice a eso, porque es como promover también el tema del consumo, entonces esos kits tampoco no fueron considerados, digamos, dentro del servicio. Sin embargo, en las charlas sí solemos nosotros promover de que si hay esas prácticas, pues no podemos negarlo eso, si hay esas prácticas, que las prácticas también sean disminuyendo su riesgo y no compartan esos objetos. ¿En un país que se usan esos kits? En España se usa mucho, o sea, en España está, digamos, eso es una política de salud. Y bueno, en Latinoamérica tuvimos algunas experiencias, en Argentina también utilizan los kits de reducción de daño, y se van adaptando. En Uruguay, porque en Uruguay está legalizado también el consumo, entonces en esos casos sí está dentro de la política. En nuestro país intentamos, o sea, no que intentamos, se colocó eso, se fueron implementando, pero como, aparte también de ese tema, que no es una práctica muy común, digamos, pero tenemos que colocarlo ahí, tener en cuenta eso. Y bueno, el otro contexto nuestro es con respecto al tema de lo que venimos nosotros trabajando desde ya hace más de 20 años. La Fundación es disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Al inicio de los 90, vamos a mirar un poco más adelante, y también empieza la fundación para dar respuesta a las personas, a mejorar su calidad de vida y por ende a que la sociedad empiece también a modificar su actitudes frente a lo desconocido, porque en los 90, cuando aparece esto, era desconocido, entonces había mucho temor en la convivencia, o sea, la gente temía mucho también del VIH. En ese caso, en los 90, hablábamos nosotros realmente del SIDA, porque en ese caso todavía no se colocaba como fuerte también VIH. Este último estudio que se realizó, que habíamos realizado conjuntamente con el Ministerio de Salud, arroja algunos datos importantes en relación al estigma. Por un lado, que de cada 3 de cada 4 personas con VIH sufrieron estigma y discriminación. Esto reportan las personas que viven con VIH. Se habían hecho una encuesta a nivel nacional. Y luego que el 92% también reportaron que les es difícil comunicar que viven con VIH. ¿Sí? Es muy difícil en esta sociedad comunicar, tanto a su familia, a sus amigos, en el trabajo, en el entorno donde convive, le cuesta mucho comunicar que vive con VIH. Y también esto viene asociado y lo colocamos nosotros como el estigma interno, porque evaluamos un poco ese estigma interno que tienen las personas por el preconcepto o el prejuicio que ya tuvo acerca de la enfermedad o acerca del tema. Al preguntarle a las personas qué es el VIH, qué es el SIDA, a veces hay una confusión. Entonces, en esa confusión también está, y aparte está una carga. Entonces, en ese sentido está la carga. Tienen vergüenza de comentar, por un lado. Tienen también asociado la culpa, se sienten culpables, porque yo lo busqué, porque fue mi culpa luego. Y lo otro es que también se siente desvalorizado, ¿sí? Empieza a perder el valor y por ende ya no le da sentido la vida, ¿sí? Por eso está también así como una cuestión de que le afecta mucho en la salud mental a una persona el diagnóstico,
¿sí? Porque viene todo este conjunto de cosas. La vergüenza siempre está más asociada a cuestiones porque ustedes, si le ponemos, son como 3 vías de transmisión en Paraguay: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía de madre a hijo. ¿Cuál es la vía más común de transmisión que está presente en Paraguay, según el dato estadístico? La vía sexual. La mayoría de las personas diagnosticadas en nuestro país que adquirieron el VIH, adquirieron por la vía sexual. Entonces la vergüenza viene asociada a eso, porque también está, digamos, permitido internamente y en la sociedad el tema de la mirada en lo moral, ¿sí? Lo moralmente. O sea, que porque fue promiscuo luego, ¿sí? O con volumen más alto ya asociada a los géneros, o sea, una mujer porque fue una bandida. ¿Sí? Son volúmenes que van aumentando, y también esa característica de cómo de lo moral se va diferenciando al varón como a la mujer. A veces a la mujer se le castiga por su conducta y a veces al varón se le tiene más en el sentido de que pobre, que no conoció, que no tuvo la información. Porque eso está asociado al, digamos, la sexualidad está en lo privado para la mujer y en un poco más lo público para los varones, ¿sí? Los varones, culturalmente que se hablaba, ¿verdad?, que nosotros, después de la guerra del Chaco, como había más reproducción de las mujeres, o que teníamos que más reproducir, entonces teníamos la posibilidad de tener, ¿se acuerdan cuántos tendríamos que tener nosotros? Porque hay mayor volumen de mujeres en Paraguay. No sé si eso algunos se han de acordar o podemos acordarnos de eso. Cuando le dicen un varón puede tener cuántas novias. Así que eso ya se fue borrando. Menos mal, ¿verdad? Porque eso estaba muy instalado. Decía que un varón debería tener 7 mujeres, ¿sí? En lo socialmente. Pero en algunos casos, algunos mensajes todavía están instalados, que tenemos más posibilidad o que nos sentimos más varoniles, así, pero de fondo estamos mucho más expuestos también y con desinformación. Y la mujer en el ámbito privado, pero está muy marcada también esa situación de sus prácticas, porque si se va a la fiesta, si se divierte de más, ya tiene otro tipo de mensaje dirigido hacia la mujer, una diferenciación ahí desde esta cuestión moral instalada. Entonces, obviamente que una persona con este diagnóstico viene asociado y eleva la situación de la vergüenza en ese caso. Bueno, hasta ahí. No sé si tienen preguntas, algunas cosas que quieran ampliar acá. El tema de la culpa, eso también es una cuestión muy común en las personas, ¿sí? Porque dentro de ese diagnóstico, digamos, y eso tiene el tema del VIH. El VIH, y fue como un mensaje después también, más adelante, que apareciera como la peste rosa o solamente a un grupo de riesgo esto le afectaba. Eso era todo en los 90 los mensajes. Sin embargo, después empieza a modificar el mensaje diciendo que el VIH puede afectarle a todas y todos, que no importa la clase social, ¿sí? Entonces la culpa tiene que ver con eso, porque no importa la clase social en donde se coloque esa persona. Puede ser un profesional, puede ser un religioso, puede ser un empresario. Entonces esos niveles, imagínense, de intelectualidad que uno llega y adquiere el VIH. Entonces la culpa es muy fuerte. Hubieron sacerdotes con VIH y sigue habiendo sacerdotes con VIH. Entonces la culpa está asociada a algo, al que yo me busqué, ¿sí? Fue luego mi culpa. O una pareja heterosexual, digamos, mamá, papá, y por algunas prácticas en riesgo también adquirió el VIH. Y aparte adquirió el hijo. Imagínense cómo el volumen de culpa hay, muchísimo más alto. Cuando la mujer se le diagnostica estando embarazada, o
O cuando la mujer se le diagnostica cuando después ya tuvo su hijo de 1 año, que ya no pudo hacer todo ese tratamiento y también se le diagnostica al niño. Entonces va elevando esa situación de culpa. Bueno, ¿y cómo estamos en el ámbito de la salud con respecto al tema del estigma y la discriminación en nuestro país? Si bien ya hubieron y hay herramientas que se van utilizando en el ámbito sanitario para poder disminuir esta situación, todavía sigue algunos casos. No tan alto, digamos, pero sigue habiendo. El 12% de los encuestados experimentó alguna situación de estigma y discriminación en servicios de salud. Entre ellos, el 3,4% de las mujeres reportó haber sido presionada a realizarse procesos de esterilización. O sea, porque por el hecho de vivir con VIH ya le proponían que se pueda hacer la ligadura. Y en algunos casos anteriores, porque este es el tercer estudio, en algunos casos anteriores, inclusive durante el primer parto, ya le hacían sin su consentimiento la ligadura porque ya pensaban que esa era la solución. Sin su consentimiento inclusive. Si la madre sabe que es portadora, no se puede hacer un tratamiento previo intentando evitar el contagio. Se puede, sí. Hoy día con el avance científico, inclusive en otros países que ya avanzaron bastante, digamos, en cuanto al tratamiento, pero también en cuanto al acceso al tratamiento y también a todo lo que implica el seguimiento, evoluciona un poco más. Nosotros hasta dónde nos quedamos con la mujer embarazada. Una vez la mujer embarazada, por eso también es importante que promovamos el tema de qué es lo que primero una mujer, ponele que a los 3 meses le llame la atención que hay una señal de probable embarazo. No tenga menstruación. Eso, no tiene menstruación, hay una señal. Luego va confirmando, pero ¿y ahí qué es lo primero que tiene que hacer la mujer? Ya sabiendo que ya está embarazada. Hacerse unas pruebas generales. Esa. ¿Cómo se llama eso cuando uno se va al Análisis. control prenatal? Sí, su control prenatal. El control prenatal le va a abrir toda la posibilidad de todos los estudios. En todos los hospitales están obligados todos los profesionales de salud a promover que la persona se realice el test, ¿sí? No está obligada la persona, pero sí el profesional de salud está obligado a promover, a ofertar que se haga la prueba. Ahora, una vez diagnosticada, por eso es importante que en la primera consulta prenatal incidir mucho más rápido. Ahí eleva mucho más la posibilidad que, o sea, vamos a decirle, a favor de que el niño o la niña que va a nacer nazca sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento hoy día es mucho más efectivo. Lo que hace el tratamiento es retroceder al virus. Entonces, y hay todo un mecanismo también en Paraguay que tiene que ser el tratamiento, pero su parto, ¿cómo tiene que ser? Por cesárea. ¿Y qué otra cosa no debe hacer? Después nace el niño. Lactancia. Evitar que también le dé de mamar. Eso es en Paraguay, y bueno, en el hospital se le provee también la leche justamente para evitar eso. En otros países, como el antirretroviral avanzado, pero más allá de eso, la atención también es favorable, es sistemático para las mujeres, ya se plantea que el niño puede mamar también. Ya no hay riesgo de la lactancia. Ese es el caso de que ya sea indetectable. Indetectable, exactamente. Ahí, cuando ya es indetectable e intransmisible de una manera sistemática, porque no es que en 6 a 1 año, ya es indetectable, viva la pepa. Hay periodos, ¿sí? Tiene que ser sistemático ese estudio para que esa persona después también, inclusive con su pareja, ya no hay posibilidad de que le pueda transmitir y también la lactancia pueda evitar que le transmita. Solo que en Paraguay, nuestras condiciones socioeconómicas, es muy complejo, esa política todavía no se puede instalar, ¿sí? Entonces todavía se sigue con la política de que
la mamá no le dé de mamar. Entonces, lo primero que se hace es se corta la lactancia a la mamá para que también no la afecte biológicamente y psicológicamente también se le corta y se le da la leche sucedánea al hijo. En cuanto a esto, el 40% no está seguro de que sus datos se resguarden confidencialmente en el ámbito de la salud. Esto sí es un poco más alto, son el 40% de las personas que todavía temen de que sus datos, o sea, en este caso su dato es su estado serológico, su diagnóstico se resguarde en el ámbito sanitario. Ese es el temor que todavía se tiene porque hay malas experiencias, porque hay mucha falta de ética profesional en el sentido de que divulgan los datos, ¿sí? A veces se divulga porque se cree o se piensa de que es una de las maneras de que se pueda prevenir, que la gente sepa y se pueda prevenir. Eso a veces pasa mucho en los pueblos, ¿sí? Donde básicamente nos conocemos, ¿sí? Entonces es como, no, fulana o fulano, y o sea, es que se hablan entre los profesionales, o sea, es que anda luego con todo, entonces hay que saber, hay que comunicar esto. ¿Sí? Esa es la sensación que viene de por medio. Entonces, a veces por esa situación uno comete ese error, ¿verdad?, de poder divulgar. Otros en el manejo también de la información en el ámbito. Sabemos que todo un desafío en el ámbito, digamos, de la estructura hospitalaria, ¿sí? Porque a veces, bueno, nos encontramos con un cubículo muy chico para poder hacer la consejería. Y eso también hay que buscarle la manera de cómo evitar de que de ahí se filtre la información. Pero son cuestiones que tenemos que ir trabajando con respecto a eso también. Generar las mejores condiciones para poder también acompañar. Lo otro son cuestiones así más simbólicas también. Lo simbólico es que yo vivo con VIH y me voy al hospital y veo que dice acá consejería de SIDA o consejería de VIH. Y yo entro por ende simbólicamente ya un mensaje. Entonces se viene trabajando de que no hace falta que pongan ahí salud sexual reproductiva, ¿verdad? Y que, porque ya es un estigma, uno ya tiene lo internamente y se va y se encuentra con eso. Y al lado dice pediatría. Entonces la gente que se va para pediatría sabe que se va para eso y le ve a la otra persona que entra y dice, no, fulano ya. Incluso puede ser un pariente que se pueda retirar el medicamento. Pero ya se asocia. Entonces hay una cuestión ahí simbólica también que hay que trabajar en el ámbito sanitario. Y que se viene trabajando. Ahora, algunos también prefieren que sea un lugar especial, por eso se viene trabajando también con las personas. Porque algunos prefieren que sea un lugar específico, otros dicen no, que estemos en un lugar para que no nos estigmaticen. Hay cuestiones así que se tiene que trabajar mucho todavía. Lo dice el 8%, había mencionado que he escuchado murmuraciones en el servicio de salud, esto que le decía, ¿verdad?, por su estado serológico. En los 90 fueron diferentes también, o sea, las prácticas. Hoy ya se escuchan murmullos, pero en los 90 eran diferentes, porque uno se iba al hospital, en el hospital de referencia, porque era lo de referencia y ya está el estigma. O sea, vos te ibas a la CIMED y era porque, no, ya. O saliste de la CIMED, si te vieron salir de la CIMED, ya está. Esa persona, por algo que entró y salió de ese lugar. ¿Sí? Y lo otro es que en los otros hospitales, otros hospitales, por ejemplo el hospital de clínicas, donde también acudían personas, estaban estigmatizados y colocaban por la cama, el estado serológico de la persona. ¿Sí? Entonces estaba marcado eso. También, eso en los 90, porque eso todavía, como era algo desconocido, era para evitar que otros pacientes se acerquen. ¿Sí? Porque estaba muy colocado el tema del contagio. ¿Sí? Después se fueron también colocando de que en realidad esto no se contagia, esto se transmite. ¿Sí? Imagínense que en la morgue de la CIMED
en la morgue, en la CIMED, era como el tiempo de COVID. ¿Qué pasaba cuando la persona moría en tiempo de sellado en un cajón? Ya nadie, ningún pariente le veía a esa persona, ¿verdad? Eso pasaba en COVID. Es lo mismo que pasaba en los 90 en los hospitales a las personas que fallecían, ¿sí? Se iba a la morgue, se iba a la funeraria directo ahí, ni siquiera, no había como una muerte digna, colocaban, le sellaban y así tenían que salir. Y inclusive había personas que, al ver que estaba sellado, personas que tenían miedo y no se iban ni a su funeraria, ¿sí? Era muy parecido al tiempo de COVID. Era muy fuerte también esa sensación en el sentido. Y luego, bueno, habían otras prácticas más cotidianas digamos, en la convivencia familiar, que todo se marcaba, o sea, que uno no podía tomar así el vaso, pues estaba todo marcado, o sea, uno se iba a la casa de una familia y esta persona tenía todos sus objetos, sus utensilios personales, inclusive comunitarios, porque para tomar tereré mate es muy comunitario, todo tenía su uso personal. Era así, que es muy parecido al tema del COVID, pero sin embargo esto no tenía razón de ser, porque esto no se contagia. Pero como era desconocido, después se aprendió y se empezó a trabajar sobre eso. Entonces a la persona también se le aislaba. Al tener esa sensación también es una cuestión de aislamiento. ¿Y cómo se daba en el ámbito sanitario? Si era así, o sea, si es que realmente. Entonces, ¿qué pasaba también en el ámbito sanitario con las personas que con VIH? Hubo un tiempo que ningún profesional, todos los profesionales, ámbito de la salud pública, se negaban a hacer transfusiones a las personas que vivían con VIH. No había, y luego las personas, había una persona, yo no le llegué a conocer, o sea, le conocí, personalmente no le llegué a conocer, pero lo conocí en la tele, porque salía mucho en la tele. Él se había encadenado en la CIMED, justamente solicitando la transfusión que se realiza en el hospital, ¿sí? Porque había momentos que sí necesitaban que se les pueda hacer la transfusión de sangre cuando estaban muy anémicos las personas. Entonces, a raíz de esa manifestación se empezó a iniciar la transfusión de sangre. Como nosotros empezamos en el 85, en el 91 empieza un programa de VIH. Vamos a ver un poquitito también de eso, cómo se presenta un momento. Y toda esta situación que pasa, que siguen pasando las personas, hay una cuestión que le impide también mejorar su calidad de vida, que el 21% de las personas que con VIH interrumpió el tratamiento en algún momento, ¿sí? Por el estigma, por el temor, por la vergüenza, deja de tomar su medicamento, ¿sí? Está todo asociado a la salud mental, entonces ya no le da sentido y empieza a dejar su tratamiento, ¿sí? Hay un impacto en cuanto al tratamiento. ¿Y qué decimos? Indetectable es igual a intransmisible. Quiere decir que al dejar su tratamiento va a ser detectable. Y esta persona podría seguir teniendo relaciones sexuales también, estando en riesgo la persona, pero también poniendo en riesgo a otras. Entonces no resulta la prevención con todas estas situaciones de estigma y discriminación. O sea, el paso es para disminuir también, es importante promover también la no discriminación en el ámbito, tanto sanitario, en el ámbito social y en otros ámbitos también, que en el ámbito de educación, en el ámbito de trabajo. Este estudio se hizo en todos los ámbitos. Lo que yo les traje solamente en el ámbito de la salud para ver cómo estamos nosotros en el contexto de la salud. Bueno, hasta ahí, esto es un poco el dato de cómo estamos y vamos a ver un ratito estas situaciones, como hoy día nosotros nos proponemos también seguir avanzando. Está un poco, esto tenemos que ir actualizando. Hay un plan
que cada 5 años se elabora un plan nacional y promovido por el Ministerio de Salud. El Programa Nacional de Control de VIH de Paraguay empieza a construir un plan para darle respuesta al VIH en nuestro país. Esto para todos los que van a trabajar en el sistema de salud, digamos, también deben conocer, independientemente en qué nivel se encuentre. En el primer nivel, que es la unidad de salud de la familia. El segundo nivel, ¿cuál sería el segundo nivel del sistema de salud? Está la unidad de salud de la familia, que son los niveles que están en la comunidad. El segundo nivel del sistema, ¿cuál es? Los hospitales distritales. ¿Sí? Los hospitales distritales es el segundo nivel. Después vienen los hospitales regionales, que son hospitales generales, y luego de alta complejidad, ¿sí? Que ya son prácticamente el último nivel, que es la de alta complejidad. En todos los niveles es importante que los profesionales de la salud manejen también estos documentos. ¿Qué nos invita? Tiene como una misión y tiene una visión, que son, digamos, la misión es lo que actualmente hacemos o para qué existe todo este equipo. Entonces, es digamos, en este caso, es un conjunto de instituciones, tanto privadas, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación, que componen la respuesta nacional del VIH. Articulado en el CONACYT, el Consejo Nacional de SIDA, que existe en Paraguay, y que definen, y articulan y armonizan acciones transsectoriales y políticas públicas para la prevención de la infección de transmisión sexual y el VIH, promoción de la salud, la atención integral a las personas afectadas en el marco de la ley y los convenios internacionales asumidos bajo la rectoría. O sea, tenemos nosotros, por un lado, todo un conjunto de organizaciones para poder hacer un conjunto de acciones. No solamente el tratamiento en sí, sino también está la promoción a la prevención, ¿sí? Y luego acciones para poder hacer acciones de sensibilización también. Y esto a través de, nosotros nos vamos también al margen de una ley. Existe una ley de VIH, entonces en el marco de esa ley es donde se implementa toda esta acción. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro ideal? Todo lo que estamos haciendo lo posible y esto es lo ideal. En Paraguay se reducen las nuevas infecciones de VIH, que es como una propuesta a la que queremos llegar, y otras intereses, y todas las personas que no lo necesiten tienen acceso a diagnóstico, atención y tratamiento seguro, gratuito y eficaz, mejorando la calidad de vida de las personas que viven con VIH en el marco de la respuesta nacional. Y que las políticas sean inclusivas, que garanticen el ejercicio del derecho, la equidad, igualdad, el respeto a la identidad de género y orientación sexual. Es bastante, mucho más ambicioso a lo que queremos llegar, ¿verdad? Que realmente sea bastante inclusivo es todavía un desafío importante. En salud se avanzó bastante, al menos desde el programa ha promovido muchísimo también el respeto a la orientación sexual, el respeto a las personas trans. Hay una resolución del Ministerio de Salud que también establece de que a las personas trans se les llame por su nombre con la cual se identifica, no con la cédula de identidad, sino que con la cual se identifica. Hay una resolución, eso avanzó bastante ahí también. Y bueno, acá el objetivo general del plan: disminuir la incidencia y la mortalidad relacionada al VIH en el marco del respeto de los derechos humanos, y esto cuenta con 10 objetivos, que no vamos a leer todos porque son muchísimos. Y a los principios que los sustentan. Estos principios siempre están ligados también a las cuestiones éticas, si trabajamos en materia de salud: el derecho humano, la igualdad y no discriminación, la transsectorialidad y la participación comunitaria, que las personas, digamos, que forman parte, serían los usuarios, algunos llaman pacientes, tienen que formar parte también. Los determinantes sociales, la complejidad e intervenciones sistemáticas. Algunos de estos principios
es lo que vamos también a profundizar con el respecto a este tema de la mirada de la humanización. Y acá vienen estos enfoques que son la prevención combinada. ¿Escucharon ya de la prevención combinada? ¿No? Son como tener en cuenta en este caso tres elementos. Por un lado, tener en cuenta lo biomédico, toda la cuestión de la ciencia, lo científico, todo lo que tenga que ver el acceso para eso. O sea, primero viene toda la ciencia, lo científico, y luego viene toda una estructura de la ciencia para que las personas puedan acceder a medicamentos, a los estudios laboratoriales, a las investigaciones. Todo es el elemento biomédico, que es muy importante considerar. Luego, ¿qué viene combinado con eso? Viene toda la parte a la que se le llama la cuestión estructural, el sistema, cómo funciona. Si nosotros tenemos un sistema, si bien tenemos todo un avance científico, pero hay unas leyes que están en contra de estas, entonces eso puede perjudicar. Hoy día nosotros tenemos una ley de VIH que favorece a las personas que viven con VIH, que tienen derecho a su tratamiento. Entonces eso favorece, es una cuestión más estructural. Y luego la cuestión también comportamental, o sea, cómo se comporta la sociedad frente a esto. O sea, ¿qué significa eso? De que haya también una sociedad solidaria hacia las personas que viven con VIH, ¿sí? Que no haya estigma ni discriminación. Entonces tiene que haber una prevención combinada, eso le llama una prevención combinada. Porque solamente la mirada biomédica no va a resolver la situación. Después, que se promueva la salud pública, porque hay tantas desigualdades sociales en nuestro país y que sabemos que vivir con VIH, inclusive tener otra patología que no sea VIH, es muy pesado sobrellevar. Entonces, que también se promueva la salud pública. Lo otro, el sistema comunitario, el enfoque territorial y la descentralización, no solamente que todos los servicios sean accesibles y estén en Asunción, porque va a ser muy difícil de acá de Encarnación ir a Asunción. Entonces también se promueve la descentralización del servicio. La prevención continua también, el cuidado del tratamiento continuo, es que sea permanente, que no haya, por ejemplo, digan, no, los antirretrovirales no podemos comprar, va a haber desabastecimiento. Entonces, ¿eso qué va a producir en las personas? Puede entrar en estadio de SIDA, o estando en estadio de SIDA, que está por salir de estadio de SIDA y le dice, bueno, el medicamento se va a cortar, puede morir la persona. ¿Sí? Porque hasta hoy día se encargan de distribuir a los pacientes su medicación. ¿Cómo? Los hospitales se encargan de distribuir a los pacientes su medicación. Los hospitales, sí. Los hospitales, o sea que en todos los hospitales ya hay dispensación de medicamentos. No hay como hospitales de especialidad. Hasta hoy día se habla de servicio de atención integral, que tiene que haber ese servicio de atención integral. No necesariamente, hoy día hay una discusión, no necesariamente para dispensar el medicamento sea un epidemiólogo, ¿sí? Tiene que ser un médico, digamos, pero de hecho de que también puede ser evaluado, pero para darle el medicamento no hace falta, ¿sí? No hay necesidad. Las poblaciones clave y priorizadas todavía se enfocan mucho a eso. ¿A qué le llamamos nosotros poblaciones clave en materia de VIH? ¿Lo escucharon ya ustedes o no? ¿A los que más incidencia presentan? ¿Quiénes serían esos? La población de 20 a 30 años. Pobre. Sí, pues hay varios. Hombres que tienen sexo con hombres. Hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, muy bien, usuarios de drogas, personas trans, sí, privada de libertad. Y hoy día se suma comunidad indígena también, porque hay comunidades indígenas donde cuyas prácticas sexuales también no están ligadas al tema de prejuicios. Entonces, independientemente si ingresa el VIH en esa
prácticas sexuales sin prejuzgar esas prácticas, obviamente que hay riesgo, ¿verdad? O sea que hay esas prácticas que son inclusive las convivencias colectivas, le llaman. De repente le llaman, bueno, si le vamos a llamar así, moralmente el matrimonio colectivo, la convivencia colectiva. Un varón que tiene varias mujeres o una mujer que tiene varios varones de convivencia. Entonces ahí hay muchísimo riesgo también. Y otro que es el acceso también a la información para la comunidad indígena, ¿verdad? Porque tenemos que traducir en su lengua, tenemos que traducir en su cultura. Entonces todo un desafío también, por eso son poblaciones muy claves. Bueno, esto vamos a pasar por alto porque es muy complicado, pero son como 3 ejes que tiene el plan estratégico: desarrollo de intervenciones de alto impacto, después atención para un acceso equitativo y la gobernanza, que es toda esta cuestión de la articulación entre el sector público, privado y la sociedad civil. También organizaciones de fe que de alguna u otra forma suman mucho también a la respuesta. Y seguimos con esto. No sé, hasta ahí tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario. El acceso a terapia virtual es solamente por el ministerio, no hay por privados. Solamente el Ministerio de Salud Pública acá. Los antirretrovirales son muy costosos. Ahora, las personas, digamos, con mayor posibilidad económica no son atendidas acá. O sea, estas personas no es que se van al sector público ni privado de acá, se van al exterior. Algunos se van a Argentina, otros se van a Brasil y otros se van a Europa. Entonces, o sea, cuanto más tienen el acceso económico y que pueden cubrir o pueden entrar dentro de ese programa, salen del país. Algunos, bueno, cambian su documentación. Anteriormente había mucha esa práctica, al menos en la parte fronteriza. Muchos de los paraguayos que tenían las 2 documentaciones se iban a Argentina a tratarse y otras se iban a Brasil, a entrar en el programa de Brasil y no entraban en el programa de Paraguay. Pero hoy día, lamentablemente, lamentable también porque suma, digamos, Argentina hoy día, vieron que ellos modificaron también todo lo que fue en su reglamento de acceso a la salud pública. Solo los argentinos y no las personas migrantes ni migrantes temporales. Y no solamente para VIH, sino que para todo el sistema de salud ya no está permitido eso. En Brasil también hay una restricción, pero sí, solamente el sector público es lo que brinda. Ahora, si querés comprar, puedes comprar, pero es muy caro. Hablamos de 1,5 millones para adelante. Pero se puede comprar en Paraguay y comprar del exterior. Se puede comprar, sí, posibilidad, pero creo que es muy caro. Es muy caro en el sentido que es insostenible porque tienen que tomar o sea, de por vida. Bueno, y ahora pasamos, si no hay preguntas ahí, bien. Vamos a pasar un poco al trato humanizado. No sé si le conocen a ella. Algunas. ¿Quién es ella? ¿Cómo le conocieron a ella? Usted era muy jovencito, eso fue en el 87, imagínense. Que ni siquiera nacieron todavía en el 87. ¿Sí? Le habrán contado o habrán visto después la historia de la princesa Diana. Les traigo esto porque ella, bueno, de algunas historias que habrán escuchado de ella, ella siempre fue una persona muy que iba evolucionando un poco en la sociedad, ¿sí? Aparte de toda la sencillez que tenía, también tenía mucha sensibilidad, ¿sí? Ante las situaciones sociales, ¿sí? Y mucho compromiso, de hecho que iba generando mucho compromiso. Ella fue una de las primeras personas que empieza a colocar, esto que yo le decía, todo esto de lo desconocido,
sin que ella haya sido médica, sin que ella haya investigado, ella empieza a colocar el mensaje. Y fue a uno de los hospitales de Canadá en el 87 a visitar un hospital específico de personas con SIDA en ese tiempo y dando el mensaje de que por qué le aíslan las personas. Y era así como estas fotografías empezaron a colocarse como una campaña también y a cambiar esa forma de ver la situación de la epidemia. Y en el ámbito sanitario, ¿sí?, es donde realmente siempre hay más también convivencia social. Está la familia o el amigo o la pareja que le está cuidando a la persona, están los enfermeros, todo el equipo médico que también está cuidando a la persona. Y hay un diálogo, hay una sociedad dentro de un espacio. ¿Y qué nos enseña desde la definición? ¿Qué es lo que nos dice? Esto es una cuestión de la definición un poco. ¿Qué es lo que nos dice la humanización? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? La humanización excelente significa mucho más que ser cordial y agradable. Implica minimizar la tendencia de tratar al enfermo como si fuera un objeto, una simple enfermedad o unos síntomas concretos. Por encima de todo, el cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas. ¿Cuál sería un simple ejemplo que ustedes hayan percibido con respecto a lo que no es humanizado? Esto dice lo que debería ser la humanización. Pero pasaron alguna experiencia. ¿Alguien se hizo el test por acá? El test de VIH. ¿Sí? Ya el compañero dice que sí. O, independientemente de eso, que hayan acudido al servicio, que no le pareció así un elemento, había sido, no me pareció tan humanizado la atención, algo que puedan colocar, o todavía tienen la suerte de no irse al hospital. No hace falta que hayan ido como pacientes, sino que hayan ido inclusive haciendo sus prácticas, y ustedes dicen, bueno, no pareció que haya una atención tan humanizada. La forma de muestra en un espacio colectivo con varios pacientes. No sé si se llevar una sala a un consultorio. Acá. ¿Y qué te parece eso a vos? Sí. También otra cosa son las rondas médicas en las salas de muchos pacientes. También me parece. Porque se comenta al todo el tratamiento y el estado del paciente, y en una sala suelen haber 8 embarazadas con todos sus familiares. Sí, esas son unas cuestiones, todas las cuestiones administrativas. Después habla del trato también, que son algunas cosas que parecieran tan, digamos, no tan significativo, pero sí lo es. Cuando el paciente es reiterativo, por algunos factores que tiene, es reiterativo en su recaída. Entonces, del otro lado, la recepción es de que te volviste a portar mal. Esa es la... Y ahí empieza la culpa. O sea, te volviste a portar mal, es mi culpa porque me porté mal. ¿Qué te trae? ¿Qué te pasó? Es el otro mensaje. ¿Qué te trae? ¿Qué te pasó? ¿Por qué motivo estás? Que decirle, te volviste a portar mal. Y culturalmente, en algunos casos también, nuestro guaraní, ¿verdad? O sea, nuestra lengua guaraní es dulce lengua guaraní, pero cuando somos argelos ya no es tan dulce, ¿verdad? Es muy chocante.
Y a veces también eso, el lenguaje, y si se usa otra vez con el guaraní para empezar a colocar ese tema de la culpa es mucho más fuerte. Ahí es el tema del trato. No hace falta también que vayamos al extremo, ¿sí? Tampoco, porque la persona sabe y entiende esa diferenciación del profesional y el paciente. No hace falta. Ay, na papito le yuye una pico serendad. No hace falta tanto tampoco, ¿verdad? Que es lo que decimos, calidad y calidez. Pero calidez no es tanto así que sea el trato a la persona, sino que entender su situación de salud, pero su situación social. ¿Te costó llegar? ¿Por qué te costó llegar? ¿Por qué me lo viniste hasta ahora? Sabías bien que a las 7 yo te dije que tenía que venir. Así. Entre decir, ¿qué te costó? ¿Por qué te costó llegar hoy? Hay muchos factores. En mi trabajo no me dieron tiempo. No pude porque justo se descompuso mi moto. Hay muchos otros factores que puede estar de por medio antes de colocarle en qué, en un valor que tal vez esté en su primero o segundo lugar, que es la responsabilidad. Al decirle eso es que vos sos un irresponsable, ¿sí? Entonces se van colocando cuestiones también, situaciones que amerita cuidar. Y lo otro, el momento, ese momento, porque hay gente que viene y hay que buscarle ese lado, porque capaz que ese es el momento propicio. Hay gente que viene y te empieza a contar su historia y hay que estar preparado para eso. Y si no estamos preparados, tenemos que estar preparados de delegar también. No vamos a poder todo como profesional, sino que también si estamos en un espacio y empezamos a caracterizar, empezar ya a tener un contacto con otros o otras en el hospital. Si leemos con esa actitud, bueno, ya puede tener ya a mano una psicóloga, una trabajadora social que le pueda atender. Le puede decir, mira, vos sabés que tengo 25 personas contigo, entonces yo te voy a derivar a otra persona que te va a acompañar en este momento. No decirle, sabes que hoy yo no puedo hablar contigo, sabes que mi tiempo es demasiado agotado. También no podemos. Pero no es decirle a no dedicarle todo el tiempo, porque sabemos, son 25 pacientes que tengo que yo atender. Pero ¿qué necesito? Necesito tener ya a mano también adicionalmente cómo puedo resolver esta situación. ¿Qué se le llama también situaciones de crisis? Que tenemos que estar también preparados para las situaciones de crisis. La humanización no solo se trata del sujeto que yo voy a atender, sino que yo también soy el sujeto como profesional, ¿sí? Y en la humanización tiene que haber las dos respuestas, que todavía cuesta trabajarlo en el interior del servicio de salud. Ustedes, como están en el proceso educativo, van a hacer o están haciendo sus prácticas, pueden colocar eso sin que eso signifique una contraposición, sino que al contrario, generar ese tipo de vínculo o colocar cosas que por ahí se ve natural, que bueno, nosotros los médicos somos luego el salvador del mundo, que venimos para salvar, no tanto, somos seres humanos y tendríamos que también tener ese cuidado necesario, y el espacio también nos tiene que darnos ese cuidado. El Ministerio de Salud tiene una propuesta que viene trabajando. ¿Cómo se llama eso? El médico, la enfermera, el administrador que está con el sujeto, que es también, aparte de ser un profesional que está brindando en su función, que es aparte. ¿Qué es lo que hace? Al mirar su tratamiento, al decirle que se haga el estudio, a decirle que tiene que volver para que yo pueda saber cuál fue el resultado, qué es lo que estoy haciendo con esa persona. Al igual que yo hago en mi casa, puede que haga con mi mamá, puede que haga con mi papá, o si ya soy una persona que me casé,
tuvimos hijos, al igual que puedo hacer con mis hijos y con mi señora. ¿Qué es lo que hago también al estar ahí? Al ocuparme que tiene que alimentarse, que tiene que vestirse. Y que eso tiene un valor muy importante y a veces hay muchísimo más inversión en eso. Somos cuidadores y cuidadoras. Somos profesionales, pero también somos cuidadores y cuidadoras. Y por eso también el servicio, al ser cuidador y cuidadora, también nos tiene que cuidar a nosotros. Ya hubieron situaciones lamentables, hace poquito otra vez volvimos a caer en eso, y porque no hay un cuidado interno, hay una deshumanización también de interno. ¿Y cómo vamos a responderle externamente a la gente si a nosotros no nos cuidan, verdad? Si a nosotros no nos cuidan, ¿cómo vamos a cuidar? ¿Qué es lo que pasó? No hace mucho, hace cuestiones de meses, de colegas que están así en proceso, ya estaba haciendo su residencia. ¿Qué pasó con este joven? ¿Qué pasó? ¿Saben? Ahí el compañero dijo, ¿qué pasó? ¿Se puede contar? ¿Qué te vino la idea? Se había suicidado el muchacho. Había uno que se suicidó, después otro. ¿Qué fue el otro? A otra situación. Uno que sufrió un accidente Sufrió un accidente. ¿Y qué le pasó? y falleció. Falleció. Era un cuidador. Se estaba profesionalizando más. Y como el sistema no nos cuida, como el sistema es deshumanizante, ¿cómo me van a exigir a que yo sea humanizador? ¿Sí? ¿Cómo me va a exigir? Eso es un elemento de la cuestión del espacio donde yo me estoy, en qué condiciones voy a estar. Y esa hay que ir trabajando también. Porque ¿cómo van a administrar una situación de crisis si ustedes luego están en crisis? ¿Cómo van a administrar? Cuando un paciente le viene y la amenaza todo mal, si ustedes luego están en crisis, en salud mental deteriorada, ¿cómo van a administrar? Se van a tonguear. Imagino, ¿verdad? Lo único que vamos a tener ahí, no hay otro. O si no llega a esa violencia, va a haber violencia verbal, que es lo mismo violencia. Por eso se necesita ese trabajo más articulado. Y que una persona que también viene con mucha carga de estigma y discriminación y vuelve con un mensaje muy fuerte, tal vez esa persona que va a decidir, ¿va a querer volver al servicio? Ya no va a querer volver a ese servicio. Va a abandonar su atención, por ende va a abandonar su tratamiento. ¿Sí? Entonces hay una cuestión interna también, cuando hablamos de la humanización, no solo del sujeto, sino que también la persona que brinda también es un sujeto. Obviamente que sí, acá se coloca fuertemente a la persona. ¿Por qué se habla mucho el tema del objeto también? Porque a veces miramos más como objeto, ¿sí? Viene la persona y lo primero es que veo así, su diagnóstico. Sí. Está muy fuera de rango. Anda a comprar. Ni siquiera le miré, sino que veo yo solo ante el diagnóstico. Y me importa el diagnóstico. Tu cara viral está. Sí. ¿Tu CD4? 6 no. Entonces es como un objeto. Anteriormente por eso también se empezó a colocar una palabra anticipada, para no solo ver la cuestión del diagnóstico. Se anticipa que es una persona. Y no solo en VIH. Ahí se le empieza a ver como sujeto. ¿Qué es una persona? Se vamos a conceptualizar. ¿Qué es una persona para ustedes?
Poner la palabra y definirle. ¿Qué significa persona? Por eso tiene una definición. ¿Qué tenemos nosotros como persona, como ser humano? ¿Qué es lo que tenemos? Conciencia. Conciencia, sentimientos, muy bien, sentimientos, que es lo que cuando vamos a hacer algo evitamos porque hay algo. Sí, sabemos que tenemos miedo, pero hay algo que parte de la conciencia. No, que evolucionamos más del animal y pasamos al ser humano nosotros, que es lo que evolucionamos más del animal. Tampoco razonamiento. Sí. Vamos a poner estos tres elementos: conciencia, razón, sentimiento, emociones. Eso nos hace nosotros personas. O si miramos nomás el diagnóstico y no miramos eso, no vamos a verle como un sujeto, vamos a verle como un objeto. Donde más presencia hay es cuando está presente una discapacidad. Ahí sí queremos ver la discapacidad, pero ya no vemos que esa persona tiene sentimiento, que esa persona tiene, inclusive, ¿qué otras cosas tenemos? Valores. Tenemos valores, ¿sí? Que eso vamos aprendiendo, pero a través de la conciencia venimos aprendiendo, pero tenemos valores. Pero se va mirándole al objeto, desvalorizar. Es un menos válido. Entonces, eso también se fue cambiando. Ya no es una persona menos válida, es una persona que tiene discapacidad, pero es una persona, porque tiene sentimiento, tiene razón. Y algunos de estos elementos para la sociedad sirven. Y así se fueron colocando, y también en términos de VIH, porque ya no se le ve como un sidoso. Ahí ya viene el sidoso. No, es sidoso. Eso se fueron despojando también, para empezar a colocarlo y empezar a humanizar ese trato con la persona. O inclusive todas las características que tenemos nosotros en el ámbito del VIH que a veces se presentan. Y a eso nosotros le llamamos, desde la ciencia se coloca la interseccionalidad en una sola persona. La interseccionalidad, ¿qué sería? La interseccionalidad implica que esta persona puede ser, tiene VIH, es homosexual, aparte es pobre y es negro. Tiene todo, y esa es la interseccionalidad. Y cuanto más interseccionalidad, ahí tienen menor acceso, ¿sí? Más se le excluye a la persona. Por eso se tiene que trabajar la interseccionalidad también. La no discriminación en toda su forma, para que se le vea como una persona sujeto al derecho, independientemente de su raza, su religión, su situación social, su orientación o identidad. Esa persona tiene derecho a prestar el servicio de salud, ¿sí? En ese sentido también se va humanizando las personas y también el espacio. Porque imagínense lo importante que sería y lo relevante que, en vez de estar murmullando ahí su estado serológico, es decir, que si yo veo en ese consultorio que una persona agarra y empieza a murmurar, es otra vez, y viene la médica y le dice, por favor, se respeta, es una persona igual que usted, merece estar sentado acá también.
no le damos el asiento, pero viene y es diferente. Es un proceso de educación que se puede hacer. Pero si vienen los médicos también decir, ¿verdad? ¿Por qué lo que está bien acá? Este no es lo su lugar. Por eso pasaba mucho con las trans, que se iba, por ejemplo, al servicio de salud y se iba para odontología. Y por ser trans, le dicen, no, vos tenés que ir allá, está el programa de VIH, ahí tenés que irte. Ahí te tienen que atender a vos. Y eso está todo en un estudio también, por el hecho. Porque ya se la asocia directamente con el diagnóstico. Pero una persona íntegra, que también necesita acceder a la salud integral, no solamente a la situación patológica. Probablemente, inclusive, porque esa estigma está instalada, inclusive esa persona puede ser que no tenga inclusive VIH. Pero sucede mucho, se le estigmatiza mucho también. Bueno, y acá para la humanización se coloca el sujeto, pero para el sujeto también se tiene que reconocer que todas las personas tienen derecho. En este caso, específicamente vamos a hablar del derecho a la salud. ¿Y qué es lo que determina para que esa persona tenga derecho a la salud? Tiene como dos factores. Uno es el factor determinante para la persona íntegra, ¿sí? El ideal en la atención, digamos, de la salud de la mirada humanizante es independientemente a controlar, por ejemplo, cuánto está el azúcar de un diabetes, ¿verdad? Cuánto está su azúcar. Yo tengo que saber ese estudio para ver cómo le está yendo. Genial. Pero independientemente a eso, porque es una mirada biomédica, yo estoy viendo, pero tengo que tener también esto. ¿Tiene acceso al agua esa persona? Y sí, pero ¿en qué condición está el agua? ¿Está saneado el agua que está consumiendo esa persona? ¿Tiene acceso a la alimentación? ¿Esta alimentación le está nutriendo a la persona? ¿Cómo se está alimentando la persona? Porque puede ser sin acceso, sí, yo como, pero ¿cómo come? ¿Qué es lo que come? ¿En qué condiciones se encuentra la vivienda? ¿Vive en alquiler? ¿En qué condiciones estás viviendo? ¿Cómo es tu vivienda? Todo eso es importante. Las condiciones sanas en el trabajo también. Le da permiso para que acuda. Trabaja más de 8 horas, obviamente, que sabemos que en nuestro país, ¿verdad? Totalmente insalubre ahí, pero bueno, son los desafíos. Pero es importante, forma parte de la salud. Porque eso no va a decir, yo le voy a decir, dormí que en las 8 horas, pero trabaja casi 24 horas, ¿verdad? Sí, doctor, está bien, genial, pero vos sabés que yo tengo 2 turnos luego, vos me venís a decir que duerma 8 horas. ¿Qué opciones me dan? Y el medio ambiente, también la condición del medio ambiente. El medio ambiente tiene que ver con una cuestión ambiental, en el ambiente de la naturaleza, pero en el ambiente en el cual se encuentra. En las condiciones en donde te encontrás, no te están violentando por esto, no estás pasando una situación de violencia, no estás siendo discriminado. Ese es el ambiente en el cual se encuentra esa persona, ¿sí? Y en el contexto natural que es con la naturaleza también es importante, porque tiene que ver con nuestra cultura, ¿sí? La educación, todos los niveles de educación que esa persona tiene también es importante. Es como un trabajo y tiene que ser sí o sí acompañado. O sea, sabemos que todo el médico, el médico que le va a atender no va a tener todo ese tiempo para definir. Por eso necesariamente necesita una trabajadora social, necesita un psicólogo para hacer todo ese tipo de diagnóstico también con la persona. Y otras informaciones que tienen al respecto. Por ejemplo,
si le damos el diagnóstico, y eso pasa mucho en el ámbito de la consejería. Nosotros le damos mucho tema a la consejería de VIH, que tiene que ser la consejería. Es uno, siempre escarbar el conocimiento previo sin prejuicio. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podemos nosotros escarbar ese conocimiento previo sin echarle juicio cuando le vamos a atender a una persona? Cuando le preguntamos, ¿qué sabes de VIH? Y es sin prejuicio. Ese ejercicio tengo que hacer. Porque si te dice, no, para mí que el VIH no tiene nada que ver con el SIDA. Yo SIDA lo que no quiero tener, doctor. Porque sabe que tiene más conocimiento sobre el SIDA, se quedó la historia del SIDA. Y le puedo decir, no, yo no quiero, VIH para mí no es nada, SIDA lo que yo, doctor, no quiero tener. Y con prejuicio, si es, yo me puedo reír enfrente de la persona. O sea, pero es necesario tener ese conocimiento previo, esa información para que eso sea efectivo. Entonces, ¿y por qué sí que es diferente entre el VIH y el SIDA? ¿O por qué sí que el VIH no te puede afectar como también el SIDA te puede afectar? Eso pasa. Pasó mucho en el hospital y que realmente uno te causaba sensaciones porque venían gente parientes de pacientes en el hospital diagnosticados ya de casos de SIDA. ¿Y qué pasaba? La doctora agarraba y le decía, bueno, señora, tiene que ir a ver su medicamento porque tu paciente tiene VIH. Y nosotros, como estaba en la consejería, nosotros en la fundación tenemos consejeros también, y le iba a acompañar y le decía, señora, después, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo, tu pariente? Y vos sabés que está súper bien, yo estoy muy contenta. Ah, en serio, está en tratamiento, es así, yo venía atrás. Pero lo fundamental es que él está muy bien. ¿Y por qué sí que está? ¿Y por qué tiene VIH? Él no tiene, había sido SIDA, señora. Te quedaba así. ¿Cómo hago para explicarle, verdad? Porque solo conocía la palabra SIDA, pero ¿cómo hago explicarle que en realidad está asociada el VIH a eso? Hoy día sí, hoy día está más colocado ya el VIH, pero en la campaña anteriormente tenía que colocar SIDA porque la gente está más asociada a eso. Y hay diferenciaciones, ¿verdad? Entre VIH y SIDA, o son iguales. ¿Son iguales o hay una diferenciación ahí? El SIDA es el estadio final de la infección por VIH. Sí. El estadio final. ¿Y el VIH? El VIH es el virus que causa la infección. Exactamente. Uno, cuando adquiere la infección, ¿adquiere SIDA o adquiere VIH? VIH. ¿Sí? Por eso nunca se le puede diagnosticar a un paciente con SIDA. ¿Sí? No se puede diagnosticar, porque lo que adquirió, lo primero es el VIH. Ahora, ¿qué va a determinar cuando esta persona, qué determinaría? Ah, no, estás en estado de SIDA a consecuencia del VIH. Ese es el mensaje. Y hay unas cuestiones que determinan qué son. ¿Qué es lo que va a determinar que a esa persona le pueda caracterizar ya que está en estado de SIDA? Exactamente. Los valores de CD4 hoy día. No hace falta que tenga infección. ¿Sí? Ahora ya los valores de CD4. ¿De cuánto? Menor a mayor a 200. Exactamente. A 200. ¿Sí? A partir de ahí, a una persona hoy día ya se le puede caracterizar en estado de SIDA. ¿Sí? Pero siempre con el mensaje que a consecuencia del VIH. Ahora, el estadio final también ya no lo es con el avance científico. ¿Sí? Es la etapa avanzada de la infección. Hoy se va a ir colocando eso, se va colocando con fuerza eso, que el SIDA es la etapa avanzada. ¿Por qué? Porque una persona diagnosticada después con SIDA con un valor menos de 200 puede volver a VIH. Por eso no es la etapa final.
No es que SIDA y después ya ahí, bueno, ahí ya está condenado ya. Ahora, lo único que todavía en el avance científico no nos permite es que solamente nos dicen cuando estos matrimonios hicieron su voto. ¿Qué es lo que te dice el sacerdote en lo católico? Más bien así, bien cruel, pero es la realidad. ¿Qué es lo que te dice cuando te casas? ¿Cómo? Así mismo. Ahora, jocosamente, el VIH en la persona es que hasta que la muerte nos separe, después nunca, pues no hay cura. ¿Sí? Hasta hoy día es hasta que la muerte nos separe. Es con la infección, pero también es con el tratamiento. Entonces, hablamos nosotros puramente con la persona, le decimos, bueno, esto es hasta que la muerte o hasta que la cura se descubra. Hasta ahí, porque todavía el avance en la ciencia es muy lenta. Le decimos muy lenta porque ya son casi más de 40 años y todavía no se encontró la cura. No es la cura de la iglesia, del medicamento, de la infección. Bueno, acá vemos un poco entonces qué factores y en la atención de la salud. Bueno, después se hace toda una evaluación también con respecto a esto. Hay una evaluación que le llaman las DAC, que es disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Y también hay un contexto que es importante entender, que es lo que necesitamos, contar, ¿verdad? La cuestión sociopolítica, económica, el contexto social de un determinante social de la salud que ya hablamos todos. Esa es la que se necesita realmente para que el servicio sea bastante humanizado. Hoy día también se habla mucho con respecto al tema del desafío, la humanización desde la no presenciabilidad, que vino a ocupar también algo importante en nuestra vida, que es lo que vino a ocupar y que la presenciabilidad ya prácticamente no está presente así. ¿Cuál es? El que está permanentemente hoy día y que a veces, aunque estemos presentes, a veces ya parece que no estamos presentes, ¿verdad? En nuestra casa, en el estudio, en nuestro entorno, cuando salimos, con nuestra pareja, y a veces vino y no sabemos cómo ministrar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tuvimos más avanzado nosotros con la ciencia también? Las ciencias médicas, pero después hubo un avance con la ciencia. ¿Qué es lo que vino y se colocó como un avance importante? En la posmodernidad así vino con todo. ¿Quién vio Matrix, por ejemplo? Que no con todo, así que era. ¿Qué es lo que tenemos? Ahí, por ejemplo, el compañero tiene un elemento. Boyega también tiene ese elemento. ¿Qué es? La tecnología. La tecnología también viene a invitarnos y coloca cosas que a veces limitan la presencialidad de la persona. No vamos a estar con el sujeto ya presente, sino que probablemente vamos a ver una pantalla, teleconsulta. ¿Sí? Viene la tecnología. ¿Es favorable? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es favorable para vos? Yo creo que facilita mucho el acceso y las posibilidades, o sea, democratiza bastante todo lo que es el acceso a la salud. Pero también a la vez aleja a la gente. Es muy poco personal la tecnología. Sí. El acceso y la manera como lo podamos administrar. Sí. Ese es todavía el desafío, la administración, cómo yo administro esa tecnología. ¿Sí? Si identifico que esa persona con su característica necesariamente necesita también presencialidad, hay que darle la oportunidad. No limitar, sino que, bueno, es muy accesible, pero estoy identificando, no podemos quedarnos con eso.
en la comodidad, porque es cómodo a veces, entonces no podemos. O que no sea un elemento muy distractor también. Y un elemento también, si no lo sabemos administrar, que sea un elemento también destructivo para el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene en el avance científico? ¿Qué tenemos? Uno, yo le dije teleconsulta. Para tener información, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo que más utilizamos? En el ámbito educativo principalmente. Después ya en lo laboral se está utilizando también para hacer informes. ¿Qué es lo que utilizamos ahora con la tecnología? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Hay que saber administrar. No decimos que son avances que vienen, avance que facilita también, porque hay almacenamiento de información que creó el ser humano y facilita, te organiza también, digamos, administra tu tiempo, pero no nos tiene que perjudicar. Tenemos que saber cómo administrar, o sea, qué pregunta clave hacerle en relación al estudio que yo quiero hacer. Hay que saber hacerlo. No es colocar cualquier pregunta, porque tiene que empezar esa persona, la tecnología, a almacenar toda la información que tiene para poder extraer después. ¿Sí? Tenemos que saber plantearle lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y después de que recibimos, antes de transmitir la información, tenemos que otra vez analizar esa información y no transmitir nomás ya directamente, porque nos puede perjudicar a nosotros mismos por no ser ético. Sí, es válido, pero sí es importante eso, saber administrar. La teleconsulta ayuda muchísimo. Nosotros ahora mismo con el Ministerio de Salud, por ejemplo, estamos teniendo teleconsulta para aquellas personas que le imposibilita irse al hospital por el horario, por la cuestión geográfica, entonces para acceder al tratamiento. Y eso facilita muchísimo. En este caso específicamente para que las personas puedan acceder al tratamiento preventivo, que es la PrEP. ¿Escucharon ya de la PrEP? ¿Sí? Entonces, para acceder a eso, hoy día está la teleconsulta. Y se gestiona eso, luego se ve la autora, no sé cómo hace, pues ella la noche y todo administra su tiempo con los usuarios, bastante accesibles. Son las 19:11, no sé cómo estamos con el tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, tenemos que terminar. Ya, genial. Bueno, y acá vamos cerrando con esto. Reforzar un poco esto, entonces, en cuestiones de la humanización, que viene con todos estos desafíos y saber administrarlo también. Uno, el avance científico que tenemos, también la necesidad de suministro y financiamiento, porque nosotros necesitamos tener mejores condiciones también laborales. ¿Sí? Nosotros digo porque nosotros formamos parte de este sistema como sociedad civil, aportando nuestro conocimiento y herramientas y metodología que vamos desarrollando. Pero para eso también necesitamos esa financiación, esa inversión en esto es muy necesaria. Y disminuir las prácticas de corrupción, ¿verdad? Porque de tanta corrupción que hay, sabemos que hay muchísimos recursos, por eso hay corrupción. Lo otro, brindar la calidad. Todos estos dos, si podemos contar con estas herramientas, nos favorece esto. Podemos brindar calidad, podemos brindar calidez en la persona dentro de una infraestructura compleja. Porque en el sistema de salud en la cual van a involucrarse es una infraestructura bastante compleja. Y por ende, bueno, esto ayudará muchísimo a poder disminuir el estigma y la discriminación. Y a lograr eso va a ser posible promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Anteriormente le veíamos como autor clave, como le mencionamos, a la princesa Diana, pero no era suficiente con ella, ¿verdad? Entonces necesitamos involucrarnos todos, el Ministerio de Salud, la gobernación, la municipalidad, la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación,
sector académico, la cual estamos ahora, las sociedades científicas también para avanzar el tema del avance científico también, los sectores que nuclean otras organizaciones, coaliciones, redes, los pueblos indígenas, organizaciones y también instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Son muchísimo más amplios en materia de VIH y en otras materias también, pero en nuestra especificidad lo que aprendimos es que muy solo no podemos avanzar. Hacemos pasos, pero muy poco podemos avanzar. Así todos juntos vamos a llegar bastante lejos, pero así solo nomás va a ser muy complicado también avanzar en materia de la promoción de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Entonces, yo le agradezco muchísimo a ustedes por también brindarnos este espacio de poder intercambiar. Si tienen algunas cosas que quieran comentar, bienvenido también. Les traje algún material especial.